Noche, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Quiero decirle que pues el día de hoy el presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, finalmente habló. Dice que seguirá cumpliendo los mandatos de la Constitución. En otros temas, Petro y Maduro firman declaración conjunta. Se ven finalmente los dos presidentes, el de Venezuela y el de Colombia. En Israel, después de las elecciones, se perfila Netanyahu para regresar a la órbita política de aquel país, otro de los hombres fuertes de nuestros tiempos. Parece que tendrá 63 de los 120 asientos del Parlamento. Estaremos, por supuesto, pendientes de ese asunto. En otros temas, quiero decirle que baja la confianza empresarial. Hoy el INEGI dio a conocer estos datos, contrastan con la mejora del desempeño del PIB. Ahora los empresarios muestran desconfianza en algunos puntos que, por supuesto, abordaremos en un momento más. El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos rechazó la recomendación que hizo el organismo donde pide la transformación del INE por haber manchado los procesos electorales. Hace unos momentos hablé con Adalberto Méndez, uno de sus integrantes. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes suspende hasta finales de septiembre licencias y exámenes. Usted sabe que había sido pues intervenida, es otra de las que ha sido hackeada. Ahí tenemos pues un tema de enorme preocupación para todos. Van a paralizarse un montón de trámites por las debilidades que tiene en este caso el gobierno. De la verdad histórica pasamos a la verdad de Palacio Nacional. Ya no importa que el GIEI diga que tengan consistencia las pruebas, que en este caso la propia sociedad civil haya mostrado su inquietud. Hoy el presidente dijo: bueno, escuche usted lo que dijo sobre Encinas. Tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas. Es un hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información. Y se tienen todos los elementos para sostener la investigación. Y se van a seguir haciendo averiguaciones y se va a ir consolidando, fortaleciendo esta investigación y se va a hacer justicia. Pues ahí lo tiene, de la verdad histórica, la verdad de Palacio, que es lo que dice el presidente. Por cierto, hoy publica Reforma una encuesta interesante, solo 13% quiere que el INE desaparezca. En un momento más profundizaremos en ese tema. Le comento que desconectaron una central, una más de Iberdrola, en este caso en Guanajuato. Juez dicta auto de libertad a Eugenio Hernández, quien estuvo 5 años en prisión preventiva. Es un tema, pues por supuesto, que tiene que ver con las responsabilidades de los exgobernadores, pero también de la forma en que se administra justicia en el país. Laida Sansores le da una pausa, una tregua al país y por supuesto a su partido. Dice que hoy martes no habrá más martes del Jaguar. Felipe Calderón le reitera a Adán Augusto que no hay tal cosa como una investigación en su contra. Adán Augusto dice que pues sí, la existe. Bueno, ya le presentamos el audio el día de ayer, en el que decía que está abierta y que es contra delitos de lesa humanidad. Bueno, el día de hoy estuvo el secretario de Gobernación en Nuevo León, dijo que Samuelito le dice, pero de cariño, ¿no? Que nosotros lo interpretamos mal. Elon Musk busca cobrar $8 por mes para verificar las cuentas de Twitter, lo cual, como ha imaginado usted, generó también una enorme polémica. Hacemos una breve pausa, regresamos en un instante. Seguimos con la información. Le comentaba que la Secretaría de Comunicaciones, ahora se llama SI de Infraestructura también, Comunicaciones y Transportes, anuncia que se prorrogan hasta el 31 de diciembre la vigencia de las licencias de autotransporte y aeronáuticas, así como los certificados de aptitud psicofísica y de aeronavegabilidad. Los efectos del mismo están previstos hasta el último día del año, pero podrán dejarse sin efecto en el momento que cesen las causas. Bueno, pues como usted sabe también, es una de las, en este caso, dependencias del gobierno federal que han sido hackeadas. Yo me pregunto si el anuncio que hizo el secretario o encargado de despacho de que vamos a estar en condiciones allá para abril del 23 de recuperar el nivel 1, en el caso, el máximo nivel de seguridad aeronáutica con los Estados Unidos, se va a mantener o no después de todo esto. Aquí están reconociendo pues que hay una avería seria en su funcionamiento, lo cual
cual les lleva automáticamente a prorrogar la emisión de licencias, reitero, de autotransporte y aeronáutica. Si usted le caduca o se ha vencido alguna de ellas, pues precisamente por la situación que vive la Secretaría, tendrá que, bueno, pues en este caso, o mantendrá la vigencia por si lo detiene algún agente federal, decir, oiga, pues leí el comunicado y la Secretaría, incapaz de resolver el tema, amplía por la vía, no estaría mal que hasta tuviera el comunicado, es el 174 con fecha de hoy de la Secretaría de Comunicaciones. Doy la más cordial bienvenida a la senadora Paredes. Senadora, qué gusto me da verla. Mucho gusto en saludarlo. Oiga, llamo para hablarle de dos de sus pasiones, sé que tiene muchas y todas ellas muy dignas de encomio. Brasil y México. Empecemos por Brasil. ¿Cómo ve el regreso de Lula al poder? ¿Qué expectativas se abren efectivamente para el coloso sudamericano? Senadora. Fue una elección muy compleja, muy competida, un Brasil dividido, con la sociedad fragmentada a la mitad. El triunfo fue por prácticamente 83.83, ni siquiera un 1%, pero yo observo al Coloso del Sur con esperanzas, la actitud de apertura. ¿Es creíble, digamos, que eso vaya a ocurrir? El temple de un Lula de 77 años que regresa después de haber sido agraviado severamente por el poder, Dilma Rousseff destituida. O sea, ¿es creíble que en su alma no haya una acumulación como la que decía el doctor Marañón? Llegó Tiberio al poder, un resentimiento enorme, decir, ahora ejerzo el poder para cobrarme todo aquello que me han hecho, senadora. No es el talante del presidente Lula. Él es un luchador social que durante una larga biografía ha tenido descalabros y persecuciones, y cuando ha ejercido el poder lo ha hecho con una visión progresista, desde luego, pero con apego a la legislación y con una actitud dialogante. Pero además de que esta es parte esencial de su personalidad, desde la composición de la fórmula con la que compite, que le acompaña como vicepresidente Gerardo Alckmin, un hombre que fue del PSDB, un hombre de centro derecha, si me apuran, que fue gobernador de Sao Paulo, pues está reflejando una actitud de disposición a la suma, de generación de acuerdos mucho más amplios que con la izquierda. También el hecho de que la candidata que había quedado en tercer lugar, Simonetta, de un partido más bien de centro derecha, se sumara para la segunda vuelta, habla de esta capacidad de construir acuerdos, que es una de las grandes virtudes de Lula. Ya. Veremos cómo se comporta Bolsonaro. Hay, digamos, poca evidencia, es un fenómeno nuevo. Sí opta por una maniobra así permanente de acoso y derribo al gobierno de Lula, construcción de posverdad, diciendo que le hicieron un fraude de todo lo demás, es decir, una actitud de estilo Trump, o opta por una oposición constitucional y trabajar dentro del marco. Finalmente tiene una amplia representación en el Congreso, senadora Paredes. Pues efectivamente, yo diría que en las primeras horas, el día siguiente, los 2 días siguientes, la actitud de Bolsonaro no fue la más encomiable. Parece ser que le dio COVID, o eso dijeron sus médicos, y el día de hoy hizo algunas declaraciones en las que todavía no reconoce abiertamente el triunfo del presidente Lula. Sin embargo, el que ya saliera, el que dijera que él actuó dentro de la Constitución. Que siempre ha estado en la cancha constitucional, ¿sí? Entonces, si esto lo dice, pues esperemos que prácticamente vaya poco a poco reconociendo el triunfo. Lo cierto es que el actual líder del Senado de la República ya reconoció el triunfo de Lula,
el gobernador de Sao Paulo, que no es petista ni de la alianza que apoyó a Lula, ya reconoció el triunfo de Lula. Entonces se van acomodando las piezas. Y no podemos olvidar que el gran soporte de Bolsonaro es el ejército brasileño, y el ejército brasileño tiene una obligación moral y una obligación estructural con las instituciones de Brasil y con el respeto a la gobernabilidad democrática. En ese sentido, me parece que es un factor que deberá funcionar institucionalmente de manera clave. Dejamos su pasión, y mía también, meridional, que es el Gran Brasil, y le pido que vayamos o regresemos a nuestra patria. Senadora, hay una inquietud enorme. Ayer leí un comunicado de los obispos, bueno, leíamos también el informe de la Comisión de Venecia sobre lo que podría suponer en términos de discordia republicana la reforma electoral que plantea el presidente. ¿Cómo ve el país? ¿Cómo está sintiendo el debate, senadora? Pues creo que la reforma electoral planteada por el señor presidente es sobre todo una provocación para nuevamente generar un debate álgido, puesto que es evidente que el pretender modificar estructuralmente al Instituto Nacional Electoral no lo desea ninguno de los demócratas del país, ni quienes aprecian la convivencia armónica entre mayorías y minorías. Y muchos demócratas de izquierda, compañeros de López Obrador, y él mismo en otros momentos de su trayectoria, exigieron que el gobierno sacara las manos de las elecciones, y esa exigencia se vio complacida con la formación del Instituto Nacional Electoral, primero el IFE y luego el INE, como un órgano autónomo, como un órgano independiente, como un órgano con consejeros seleccionados por la Cámara de Diputados. Entonces, me parece que no va a pasar la reforma planteada por el presidente López Obrador, y los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados tendrán que actuar con toda responsabilidad republicana. ¿Tiene usted alguna, digamos, información de lo que dijo el día de hoy el secretario de Gobernación, diciendo ya tenemos un acuerdo político? Por supuesto, inmediatamente la gente, los observadores vieron al revolucionario institucional. ¿Tiene usted alguna noticia de un acuerdo político en la Cámara Baja del PRI con la mayoría de Morena? ¿Sabe qué, Leonardo? Tengo la enorme intuición de que el señor secretario de Gobernación es un habilidosísimo cuentacuentos. Es extraordinario en su capacidad de generar suspicacia política, tanto con las fotos que permite que le tomen, como con los saludos muy cálidos a determinadas personas, como con filtraciones nunca completas. Me parece que en ese sentido es un muy buen, ¿qué se dirá? Avienta muy bien los fuegos de artificio para que vayan generando esquemas como de incendios que no lo son. Hasta donde yo tengo noticias, la posición clara, reiterada en diversas ocasiones del coordinador parlamentario y del diputado Moreno ha sido que no habrá ninguna modificación a la estructura del INE como está planteada en la iniciativa del presidente López Obrador. Probablemente estén discutiendo no solo entre Morena y el PRI, la mesa que estableció Nacho Mier en la Cámara es una mesa donde están representantes de todos los partidos, con excepción de MC, que se levantó cuando estaban tratando alguno de los puntos, pero es una mesa pluripartidista y me parece muy difícil que se establezca una mesa pluripartidista para que luego se cierren los acuerdos solamente en dos fuerzas políticas. Muy bien, pues senadora, muy agradecido con usted. Muchas gracias, Leonardo.
Hasta luego. Saludos, la senadora Paredes, hoy comentando dos temas importantes, como de Brasil. Ella fue nuestra embajadora en Brasil, es una gran conocedora de aquella nación y, por supuesto, de esta a mayor razón. Bueno, pues platicando de la situación, veremos qué ocurre con el tema electoral. En este caso, bueno, pues hay inquietud. Hoy publica Reforma una encuesta que más adelante abordaremos con más detalle. La inmensa mayoría de los mexicanos no le parece buena idea esto de reformar el INE. Estamos hablando de que solo un 13% estaría en favor de una transformación profunda, 31% estaría con el asunto de, en este caso, hacerle algunos cambios menores, pero el 53% no. Así es que, bueno, es altamente probable que si le hacen caso a las encuestas y al sentir de la gente y no se empieza a generar un ambiente, en este caso, de confusión, de oiga, usted no está a favor de la democracia, que le digan a la gente la verdad. Yo no creo que haya en este caso derecho a, en este caso, ir a una digamos, debate político trasladado a la gente, ¿no? Es decir, además ya hay una evaluación, ya ayer lo publicaba Milenio, es una, en este caso, investigación de la Belisario Domínguez, 8,000 millones de pesos nos costaría eso y nos trasladarían a nosotros, a los ciudadanos, el peso de elegir a los consejeros. Que bueno, pues ¿qué es lo que van a hacer? Pues irse ahí donde está la popularidad y romper con este principio de profesionalismo. Es una idea cara y altamente riesgosa y además contraria al sentir de la nación. Bueno, pues cambio de argumento informativo y saludo ahora a mi compañera Edna Jaime. Edna, buenas noches. ¿Cómo estás, Leonardo, querido? Me da mucho gusto saludarte. A mí más a ti, cuéntame de qué vamos a platicar el día de hoy. Leonardo, pues el tema electoral, creo que esta reforma que se asoma, pues nos tiene muy preocupados. Y fíjate que yo quise consultar qué pensamos los mexicanos sobre nuestra democracia y sobre el Instituto Electoral. Y me fui a un documento que generó el propio INE con el PNUD, para tratar de sondear por dónde estamos. Porque creo que si queremos mejorar la democracia mexicana, eso es lo que el presidente dice que quiere hacer con esta reforma, pues tenemos que identificar qué le duele a la democracia mexicana. Y pues decirte que no le duele el INE. No le duele el INE. El INE es como de estas anclas pues que nos mantienen a flote y que nos permiten organizar elecciones con credibilidad. Eso es el INE. En la presentación de este estudio, la hace Lorenzo Córdoba, cita a Ortega y Gasset y dice que es este mísero detalle técnico, el tener elecciones confiables. Entonces, a la democracia mexicana no le duele la organización electoral, porque la hemos profesionalizado y la hemos ciudadanizado, Leonardo, le duelen otras cosas. Y le duelen aquellas cosas que se profundizarían si la reforma propuesta por el presidente o algunos de sus componentes se aprobaran. A la democracia mexicana le duele la representación política. No estamos representados, Leonardo. Y eso los mexicanos lo saben y lo manifiestan en esta encuesta, en este estudio que se llama Informe País, lo reitero. No se sienten representados. No se sienten representados porque estos vehículos de representación, que son pues nuestros representantes, los legisladores y los partidos políticos, pues están en la más baja de las estimas de los mexicanos. Decirte que pues andan ahí como en el 23%, pues de credibilidad, muy bajito. Están en la parte baja o sea, si ponemos la lista de instituciones, están en la parte baja, casi son los más bajos. Esa falta de conexión con diputados, con senadores, es lo que deberíamos corregir. Y la reforma propuesta lo que hace es todavía más hacer que las dirigencias partidistas tengan el control de posiciones, de puestos, de hacer listas, de que los políticos que aspiran pues tengan un cargo de elección popular.
los alejan cada vez más del ciudadano. Entonces esta dolencia no solo se sostiene, sino que se profundizaría. Los políticos serían de los partidos y de sus dirigentes, no de los ciudadanos. No hay nada que pueda revertir esta baja calidad de representación política. Pero otro tema que le duele a la democracia mexicana y que está plasmada y que lo dicen los propios entrevistados en este estudio, o los propios mexicanos, es el clientelismo. Se lo identificamos, Leonardo, no es algo que pase desapercibido. Y el clientelismo distorsiona también los procesos democráticos. Entonces, me llama mucho la atención este estudio porque pues la corrupción es otro tema que lastima nuestra democracia. Lo identificamos los mexicanos: corrupción, clientelismo, baja representación, los problemas que nos aquejan desde hace tiempo, la pobreza. Estos son temas, la desigualdad, estos son temas que realmente están distorsionando la democracia de una manera muy importante. Y no la operación del INE. No, Leonardo. Queremos mejorar nuestra democracia. Los problemas de la democracia no están en el INE. El INE es esta institución que nos dimos los mexicanos, que nos costó una generación y pero fue un poco más. Te cambio el argumento y te pregunto si de lo que se trata es de empeorarla, o sea, no mejorarla, porque claramente cuando uno ve las encuestas y ve ese importante documento que habla también de la calidad ciudadana, yo creo que ese es un tema sobre el cual habrá que hacer algún comentario más adelante, pero si el propósito es vulnerar lo que hasta ahora ha sido un elemento de certeza, estamos ante un escenario completamente diferente. Leonardo, querido, lo que hemos visto en los últimos años es un intento de concentración de poder y no de institucionalización de poder. Y lo que habíamos venido caminando por una senda de institucionalización del poder, o sea, ordenar las reglas para acceder a él, ponerle contrapesos, ampliar el espacio cívico. Eso es institucionalizar el poder, y lo que estamos viendo es un proceso contrario. Entonces hay que entender cuál es la lógica detrás de esta reforma, y es justamente eso: quitarle los diques que le habíamos puesto al poder para tratar de ponerle controles y concentrarlo. Esto está en el origen de esta reforma. Para que actúe, déjame agregar, para que actúe como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, como una caja de resonancia del Ejecutivo. Como fue, antes de que, como fue la organización de las elecciones, antes de que tuviéramos un instituto autónomo, primero ciudadano, después ya adquirió otras características, pero es justamente, Leonardo, la captura de instituciones que ordenan la disputa por el poder, pero que también lo controlan. Entonces es descaminar un camino que nos costó mucho trabajo, porque pues lo vivimos tú y yo, y hay que explicarle a las jóvenes generaciones que fue un trabajo arduo de negociaciones múltiples, de conquistas, de pequeñas victorias que acabaron convirtiéndose en un cambio institucional profundo para México. Y también, ahora que hablas de calidad de la ciudadanía, asumir, Leonardo, que no podemos perder espacio cívico. Y en este afán de concentrar el poder, pues también va de la mano de restringir el espacio público. Entonces, pues no, como te podrás dar cuenta, tengo una opinión bastante desfavorable de la propuesta de reforma electoral. Y pienso, Leonardo, que si queremos curar a nuestra democracia de manera definitiva, tendríamos que continuar con el proceso de institucionalización política, ampliar el espacio cívico, apropiarnos los ciudadanos de lo público, mejorar la representación política y mejorar a los vehículos que la hacen posible.
partidos absolutamente, políticos y legisladores. Sí. Entonces, pues yo creo que espero que haya una coalición importante de mexicanos que coincidamos con esta necesidad del control del poder, porque solo en la medida en que se controla el poder es que los ciudadanos podemos crecer como tal. Sí, pues efectivamente. Edna, te agradezco mucho tu comentario y te mando un gran abrazo. Yo también a ti, Leonardo. Muy buenas noches. Para fortuna nuestra, Edna Jaime, la directora de México Evalúa, todas las semanas en este espacio. Y yo hago un planteamiento que tiene que ver con calidad ciudadana. En este caso, uno puede tener simpatía o antipatía por un gobierno, por este o por el anterior o por el otro. Finalmente, en México hemos tenido todas las alternancias posibles, pero no se puede aceptar que las instituciones vuelvan a ser control de un partido. Eso ha costado mucho. Tiene derecho a mandar López Obrador, no hay duda, desplegar su programa. Tiene toda la administración pública. Puede nombrar, quitar, volver a nombrar a quien él quiera, renombrar las instituciones del gobierno, pero las del Estado están ahí para eso, para controlar, digamos, una función que no está sujeta a la lógica de la administración pública. Una de ellas es la electoral. Y bueno, pues yo espero que la honestidad intelectual de todos aquellos que en este caso han defendido el INE autónomo, digan, ¿queríamos un INE autónomo cuando el presidente era Peña, o cuando el presidente era Calderón, o cuando era Fox? Dirán, es que el INE se cayó como momia. No es cierto, las momias hablan, y más en un día como el día de hoy. En este caso hay que recordar que las momias hablan, y el INE, que dicen que no actuaba, pues le puso una multa severísima a Fox, por los amigos de Fox, severísima. No lo eximieron, como ahora la Fiscalía de Ortiz Pinchetti exime al presidente. No fue una multa que les dolió hasta el alma. Y bueno, pues dirán, ¿era peor aquello? Bueno, no lo sé si era peor, pero era autónomo. Es decir, no mostraron, a pesar de todo lo que han dicho, esa sujeción al poder. Entonces, bueno, aquí por eso apelo a la honestidad intelectual del ciudadano. Si lo que queremos es volver al partido gobierno, todo es control, en este caso, de Morena, todo es control de la gente cercana al Ejecutivo, como el papelón en el que han puesto a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que actúa como una comisaria política del gobierno. Y tú dices, ¿dónde está la defensa del pueblo? ¿Dónde está, en este caso, la defensa de los intereses del país? Los intereses del gobierno en turno, que son perfectamente legítimos, porque están además apoyados por la mayoría, no pueden suplantar los intereses del país, igual que la seguridad nacional va por encima de la seguridad del régimen, o que ellos pierdan o ganen unas elecciones. No pueden utilizar ese recurso porque es un recurso ilegítimo. En fin, dejo ese asunto. Le comento que, bueno, pues hay otros temas. Le hablaba de la confianza empresarial el día de hoy. Me preocupa que hacia el final del sexenio, a pesar de todas las manifestaciones de cercanía, el indicador de confianza empresarial baje. Y baja en el sector manufacturero, baja también el de la construcción. Digamos, sorprende menos el de la construcción porque les ha ido muy mal. Vea la capital de la República, la crisis de confianza con la que arrancó esta administración, pues nos ha llevado a que se pierda, ¿no? En términos relativos, Producto Interno Bruto. Entonces, bueno, el manufacturero ha funcionado mejor, el de construcción poquito peor. Luego está el tema del comercio, que también baja, y lo traemos en este caso por debajo de sus indicadores anteriores, y está el de los servicios, que también baja, ¿no? En términos generales, tenemos pues una contracción de la confianza empresarial que el día de hoy reporta el INEGI, y le decía que, bueno, pues es interesante porque al mismo tiempo ha habido mejor desempeño económico. Pero bueno, los empresarios, una cosa es el mejor desempeño y otra cosa es la confianza. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un instante con más información. Con la información, agradeciéndole muchísimo su compañía. Yo le agradezco mucho a la politóloga, directora de encuestas de Grupo Reforma, Lorena Becerra, que hoy converse con nosotros. Lorena, bienvenida. Buenas noches, Leonardo. Un gusto saludarte. Saludos al auditorio. El gusto es todo mío. Oye, hoy publican una encuesta, ¿no?, sobre la
digamos, percepción ciudadana del INE. ¿Por qué no compartes con el auditorio que nos escucha y ve en todo el país cuáles son los resultados? Así es, Leonardo. Bueno, esta encuesta me llamó mucho la atención porque en general lo que vemos en la opinión pública es que existen divisiones en torno a varios temas, sobre todo cuando hablamos de política. Pero en este tema en particular, que es sobre el INE y una posible reforma que lo eliminaría, no estamos viendo divisiones. Esta encuesta nos señala un apoyo contundente al funcionamiento del INE, que además tiene la confianza del 70% de los mexicanos desde el Instituto Electoral, y su labor ahorita, ¿no? Llevando a cabo encuestas, etcétera, es aprobada por el 76% de los mexicanos. Entonces, hoy por hoy sí llama mucho la atención que el presidente, que se precia de tener el pulso de la opinión pública, en el caso de una propuesta que podría eliminar al árbitro electoral, no contaría con el aval de los mexicanos, ¿no? Ni siquiera los que hoy, sí. No, te iba a preguntar, ni siquiera entre los que, digamos, tienen un apoyo muy sólido, muy entusiasta por el presidente, que siempre se mueve en torno a los 20 y tantos, incluso rozando el 30% en este caso, tienen la opinión de que hay que desmontar el INE. No veo que está en torno al 13% ese grupo. Lorena. Así es, la mayoría de la población, el 53%, dice que lo dejaría como está, funciona bien como está. El 30% sí aceptaría hacerle algunos cambios y solamente el 13% estaría de acuerdo con desaparecer al INE para que se cree un nuevo instituto electoral. Entonces, de ese lado, ¿no? En términos del funcionamiento, la población no está de acuerdo con desaparecer al INE. Y por otro lado, también en términos de uno de los argumentos que señala el presidente, que es la austeridad, ¿no? Tampoco tiene el apoyo de la población. El 61% de los mexicanos nos dice que hoy por hoy el sistema electoral que tenemos sí es caro, pero vale la pena porque hay elecciones libres y confiables, ¿no? Solo el 31% dice, bueno, sí se puede bajar del costo, aunque se arriesgue la independencia del árbitro electoral, ¿no? Pero tampoco ahí vemos una mayoría contundente. Y ya en términos de lo que implica, ¿no? La democracia y las elecciones futuras, pues también vemos ahí focos rojos en la población. El 71% dice que si desaparece el INE, la democracia en el país estaría en peligro. Y de cara a las elecciones de 2024, también consideran que aumentarían las probabilidades de un conflicto postelectoral. El 77% nos dice que aumentarían las probabilidades. El 61% nos dice que la próxima elección estaría con muchos cuestionamientos, que generaría dudas, la desaparición del INE. Y el 65% considera que una posible reforma electoral debe ser hasta después de la próxima elección presidencial, que en este no es el momento, ¿no? Ese yo creo que es un argumento poderosísimo, ¿no? 65% dicen, si quiere hacer reforma, hágala después de la elección, ¿no? Sí, Leonardo, y creo que esto también tiene que ver con que precisamente lo que comentabas, el presidente, ¿no? goza del apoyo de la población, en general tiene niveles de aceptación muy buenos, pero el 50% nos dice que hoy por hoy la intención del presidente de hacer esta reforma electoral es controlar las elecciones. No están viendo una intencionalidad de mejorar el sistema, el 50%. El 43% considera que a lo mejor sí quiere mejorar el sistema electoral, ¿no? Entonces, se le nota muchísimo el plumero a esto. Oye, pues yo creo que es absolutamente contundente. Lo que me preocupa es que ya metieron la división, en este caso, del modo de seleccionar, en este caso, consejeros, y veo que ahí sí tenemos una opinión dividida sobre los métodos. Lorena. Sí, así es. La población te dice el 50% considera que los consejeros deben ser electos o designados por experiencia y capacidad, pero el 48% sí nos dice que podría ser el voto ciudadano una mejor idea o un mejor mecanismo para seleccionar a los consejeros. Entonces ahí sí vemos una posible división, ¿no? Oye, que es meter el huevo de la serpiente, ¿no? Porque a lo mejor si preguntas lo mismo a los ministros de la Suprema Corte, nos sale algo similar, ¿no?
Sí, lo que pasa es que aquí también lo que hemos visto, ¿no? Y que es un argumento que ha explotado mucho el presidente, ¿no? Que es esta idea de que al no tener como todo sujeto a consulta o a voto ciudadano, esa es la razón principal por la que hemos tenido episodios de corrupción o de mal funcionamiento de las instituciones, ¿no? Entonces, como que sí existe esa idea de mejorar las instituciones. Lo que sí vemos es que cuando ya ponemos el foco en el INE, en general no existiría ni siquiera el aval de desaparecerlo, de hacerlo más barato, y por lo menos no en este momento, ¿no? Ya, pues yo creo que es contundente. Lorena, te agradezco mucho el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Al contrario, es un gusto. Bonita noche. Gracias. Bueno, pues ahí la tiene. Ahí está la encuesta para que usted la revise. Lorena Becerra es politóloga, directora de encuestas del Grupo Reforma. Por cierto, hoy se publica otra encuesta. Esta es de Alejandro Moreno en El Financiero. El presidente en 56% de aprobación, 43% de desaprobación. Pero cuando le preguntan a la gente sobre seguridad pública, no va bien la cosa, economía tampoco. Ahí están los datos de lo que la gente opina. A lo mejor, bueno, pues habría que responder a estos. También es muy interesante, a estos datos con, digamos, análisis más matizados, ¿no? Hay otro elemento interesante, el hackeo de Guacamaya. ¿Qué opina la gente? Es el 54% opina que el presidente lo manejó muy mal. ¿Y qué tan grave es el hackeo? Pues mucho. 72%, o sea que lo han intentado minimizar, diciendo que aquí no ha pasado absolutamente nada. El 72% dice: a mí no me quiera vender que la luna es de queso, es una cosa muy grave. El secretario de Defensa debe asistir al Congreso, 65% dice, pues con todas las medidas, con todo el comedimiento y con todo lo que usted quiera, pero sí debe asistir, 66%, hay un 26% que cree que no. Así es que, bueno, pues son los datos que hoy se publican efectivamente. Cuando le preguntan a la gente sobre el rumbo del país, ahí ya las cosas no están tan diáfanas como en la popularidad presidencial. Ojalá se lo piensen bien desde quienes gobiernan este país y no metan más discordia republicana. Total, pues el sexenio ya se está acabando. ¿Para qué meter más conflictividad con un tema que la gente está diciendo? Mire, si a lo mejor habría que hacerlo, este no es el momento. Es un gobierno de salida y, como han dicho muchos observadores, ¿qué conflicto postelectoral tenemos abierto? Pues si están gobernando en todas partes, gobiernan y tienen perspectivas de gobernar en absolutamente todos los sitios. Vamos a ver qué dice el PRI en el Estado de México, pero la posibilidad de gobernar en las elecciones de las próximas que tenemos, Estado de México y Coahuila, son muy amplias. Por tanto, no hay nada que tú digas, es que el INE está impidiendo al partido del gobierno. Es ciertamente un tema que vale la pena analizar con mayor detalle, pero particularmente tomando en cuenta lo que la gente siente. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Le comento que la Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso en contra de René Gavira Segreste por su probable responsabilidad en lo que es el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en la modalidad, cuando el servidor público que ilícitamente otorga autorizaciones con contenido económico. En el 2019, el implicado probablemente firmó la renovación de un contrato en calidad de apoderado legal y titular de la Unidad de Administración y Finanzas del ICONSA, lo que permitió que del 2019 al 2020 autorizara diversas adquisiciones estimadas ilícitas de contenido económico que con recursos públicos contraviene a lo estipulado en la ley. Por lo anterior, se llevó a cabo esta audiencia de imputación ante la juez de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, y lo vinculó a proceso, además de que le dio las medidas cautelares de firmar quincenalmente ante la Unidad de Supervisión en la Guardia Nacional la prohibición de salir de la Ciudad de México y su zona metropolitana y de acercarse a los testigos. Todo esto es por el caso del organismo denominado Segalmex. Doctor, el reporte. Vaya, hay una fraude importante. Gracias por el reporte. Gracias, buenas noches. Bueno, y quiero agradecer muchísimo a Viviana Solano. Mira, aquí tengo su libro,
amablemente, bueno, escuchó la entrevista que hace algunos días le hice a Arturo Pérez Reverte, y sí, además lo pilló al tiempo, dijo Pérez Reverte, se escuchó la frase de morirse a tiempo, dice, se escapa una carcajada de mi garganta, dice, ese es el título de mi libro, Morirse a tiempo, un homenaje a la vida. Viviana, le agradezco mucho que me lo haya mandado, agradezco mucho su carta y por supuesto la dedicatoria, lo leeré con muchísima atención. Usted muy amable. Vamos ahora con mi compañera Raquel Flores, nos tiene información. No tenemos a Raquel Flores, en un momento más vamos con ella. Vamos antes contigo, Andrea Meraz, adelante. Muy buenas noches, doctor. Pues para platicarle que la Cruz Roja mantendrá el apoyo de emergencias médicas con 27 ambulancias y 8 motocicletas de primer contacto. De acuerdo con la institución, en labor remunerada están 62 paramédicos y 248 voluntarios del área de socorros aquí en la capital del país. ¿Qué está pasando en el hospital de Polanco? Dejó de operar a partir de este 1 de noviembre. Comenzará a reactivarse y se espera que el próximo 15 de diciembre esté listo el servicio de urgencias y consultas externas. ¿Qué servicios sí está brindando? Área de hemodiálisis, banco de sangre y de análisis de laboratorio se mantienen todavía activos. ¿Por qué es este cierre temporal? Pues que comenzaron trabajos de remodelación y reorganización en las áreas de consulta externa, cirugías, urgencias y hospitalización como parte de la reestructuración de algunas de sus áreas. Y es que este nuevo esquema de atención busca optimizar recursos, captar donaciones y recuperar solvencia económica. Platicarle también pues que estos cambios a la reestructura de la Cruz Roja pues ha sido justo por esta crisis que ha venido atravesando por la pandemia de COVID-19 y la falta pues de recursos económicos para esta institución, y es por ello que el gobierno de la Ciudad de México pues estará brindando a través del ERUM y del CRUM la atención prehospitalaria. Las 16 alcaldías serán operadas por estos dos servicios de emergencia. Son al menos 130 unidades disponibles, 51 pertenecientes al ERUM, 22 al CRUM y 57 a Protección Civil. Anteriormente, doctor, pues la Cruz Roja atendía al menos a 7 entidades. Es el reporte. Gracias, Andrea. Cuídate mucho. Y voy ahora contigo, Raquel Flores, adelante. La Secretaría de Seguridad Ciudadana presentó la nueva modalidad de vigilancia aérea para la Ciudad de México, la cual consta de 6 drones equipados con cámara de alta definición que pueden volar hasta 8 horas con intervalos de 30 minutos para cambio de pila. El lanzamiento de dichas unidades Águila la encabezó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum junto con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, quien destacó que en 3 años la Policía Cibernética ha podido mejorar las capacidades operativas y de investigación para el combate a la delincuencia. La unidad de inteligencia aérea que acabamos de presenciar tiene la función de realizar sobrevuelos de vigilancia y reconocimiento con el objetivo de nutrir líneas de investigación e inhibir la comisión de delitos en zonas de mayor incidencia delictiva. Todas estas herramientas facilitan el trabajo de nuestros investigadores en campo. El encargado de la seguridad en la capital del país detalló que estos equipos serán controlados desde la Dirección General de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la Policía Cibernética y tiene como objetivo prevenir y auxiliar a los ciudadanos ante cualquier situación que ponga en riesgo su integridad física. Dijo además que estas aeronaves estarán patrullando zonas de difícil acceso como barrancas o el Ajusco o en casos de siniestros como sismos o incendios y sobre todo en seguimientos de investigación por el personal de la Policía Cibernética. Las aeronaves no tripuladas Águilas fueron adquiridas recientemente por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que se utilizarán para fortalecer la investigación de delitos de alto impacto. Por su parte, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum destacó que los 6 drones también tienen la función de apoyar en la búsqueda y localización de personas y apoyo en caso de desastres y son auxiliares del agrupamiento Cóndores. Esta área que ustedes están viendo y estas aeronaves no tripuladas, vamos a decirles nuestros nuevos helicópteros no tripulados, lo que muestran es cómo ha avanzado la policía de la Ciudad de México. De ser solamente una policía preventiva, una policía con presencia y con detención en flagrancia, hoy es una policía que hace inteligencia y investigación, se lo permite la ley, que fue una de las iniciativas que presentamos en 2019,
y cada vez tenemos más elementos, hombres y mujeres, muy preparados, que realizan acciones que permiten hacer un patrullaje cibernético para poder saber cuáles son los delitos cibernéticos, utilizar la inteligencia y investigación para hacer la detención de los delincuentes. La jefa del Ejecutivo local dijo que esta nueva modalidad para la seguridad en la ciudad lo que muestra es cómo la ciencia, la tecnología en la capital se ha puesto al servicio de la ciudadanía y es la manera de hacer ciencia con conciencia y la manera de atender la seguridad ciudadana utilizando la investigación, la inteligencia, la ciencia y la tecnología. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez. Y seguimos con la información. Vamos ahora con Alberto Hernández Unzón. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctor? Muy bien, muy buenas noches. Bueno, la atención ahora otra vez en el Mar Caribe. Está la fuerte tormenta tropical Lisa, ya con vientos de 110 y rachas de 130 kilómetros por hora, sobre todo la zona de Quintana Roo, desde Chetumal hasta prácticamente Cancún, todo Quintana Roo con efectos de las primeras bandas de lluvias muy fuertes. Lo más fuerte será precisamente en la zona de Chetumal. Al entrar a tierra este ciclón tropical, muy probablemente como huracán en Belice, pues las lluvias más fuertes serán precisamente en la bahía de Chetumal, con el riesgo de inundaciones, doctor Curcio, y después también lluvias muy fuertes entre miércoles y jueves en Ciudad del Carmen, en Villahermosa, en Palenque, en el puerto Dos Bocas, lluvias arriba de los 100 litros por metro cuadrado de acumulación que esperan en la zona de Tabasco, en el norte de Chiapas, y este sistema seguiría hacia la zona sur de Veracruz. Así que sigue la temporada de ciclones tropicales. Aparte de Lisa, ya está otra tormenta tropical que es Martín, que va hacia el Atlántico Norte, doctor Curcio. Muy bien, pues ingeniero, muy agradecido con usted. Buenas noches, fotógrafo. Saludos, ahí tiene usted Lisa. Y fíjese que el presidente de Ecuador declaró estado de excepción en 2 provincias, en Guayas y en Esmeralda, una oleada de violencia. Ya ve usted que ha tenido un problema muy serio ahí con el control de las prisiones y la violencia. Esto es lo que determina el presidente Lasso. Y bueno, pues con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. A nombre de todo el equipo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy. Cuídese mucho y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.